brisa marina acaricia el puerto mientras una multitud se congrega en la rada, sus ojos fijos en una silueta que desafía la imaginación, el submarino Flag. Es un día que quedará grabado en la historia, el día en que Chile se sumerge en la carrera submarina, convirtiéndose en pionero de la exploración subacuática en Hispanoamérica. El ingeniero Carl Flagg, junto a su hijo Enrique y una tripulación de valientes, se preparan para demostrar el poder de su creación. El submarino, una estructura de hierro de 12,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga, es la encarnación del ingenio humano. Con un sistema de cigüeñales y pedales que mueven sus dos hélices, el Flag está listo para deslizarse en el abismo. La tensión es palpable. Los ciudadanos de Valparaíso, orgullosos y expectantes, contienen la respiración mientras Flag comienza su descenso. Es un momento de gran emoción. Estamos presenciando un hito en nuestra historia naval, comenta un espectador. Su voz se pierde en el murmullo de la multitud. El 21 de abril el Flag navega por primera vez, cortando las aguas con la gracia de un pez metálico. Su proeza no es solo un triunfo de la ingeniería, sino también un símbolo de resistencia y esperanza en medio del conflicto con España. Pero el destino es caprichoso. El 3 de mayo, cuando el sol se alzaba sobre las aguas del Pacífico, pintando el horizonte con tonos dorados y naranjas, el puerto de Valparaíso, siempre bullicioso, parecía retener la respiración. Los rumores habían corrido como olas en la playa. El submarino Flag estaba listo para su gran prueba. La multitud se agolpaba en el muelle, sus ojos fijos en la superficie del mar. Los marineros, curtidos por el viento y la sal, murmuraban entre ellos. ¿Sería posible? ¿Podría aquel ingenio de hierro sumergirse y emerger sin tragedia? Carl Flagg, el visionario alemán, estaba a bordo. Su mirada, mezcla de ansiedad y determinación, recorría los contornos del submarino. Los tripulantes, 11 almas valientes, se apretujaban en el estrecho interior. El aire olía a aceite y a mar. El 3 de mayo de 1866, el Flag se deslizó lentamente hacia las profundidades. Las hélices giraron y el mundo exterior se desvaneció. La luz se filtraba a través de las aguas, teñidas de azul y verde. Los corazones latían al ritmo de las burbujas que ascendían. Pero algo salió mal. El Flag no emergió. El silencio se apoderó de la multitud. Las esposas lloraban. Los niños miraban al mar con ojos asustados. Carl Flagg y su tripulación quedaron atrapados bajo la superficie, su último aliento mezclándose con el agua salada. El sueño de un arma secreta se hundió junto al submarino. El Flag, que había desafiado las profundidades, se convirtió en leyenda. Y en el corazón de Valparaíso, el mar guardó su secreto, susurros de metal y coraje perdido en las olas. Esta es una pequeña y breve introducción al submarino Flag, que fue el primer submarino chileno creado obviamente acá en Valparaíso, y a su tripulación mártir que, bueno, en uno de sus primeros viajes terminó hundido bajo la costa de Valparaíso. Así que sintoniza, no te lo puedes perder. Orgullo porteño, donde el alma de Valparaíso vas a conocer. Susurros de metal y coraje perdido en las olas. Esta es una pequeña y breve introducción al submarino Flag, que fue el primer submarino chileno creado obviamente acá en Valparaíso, y a su tripulación mártir que, bueno, en uno de sus primeros viajes terminó hundido bajo la costa de Valparaíso. Tremendo relato. Pero si estoy aquí acompañada con mi hija. Qué bueno que llamaste a tu amigo. Micrófono número 3. Próximamente en Peque Radio. Sí. Bueno, sí, increíble. Sobre todo escuchar que él iba con su hijo. Sí. Bueno, antes de seguir, te tengo que presentar. A mi lado derecho, hemos cambiado de puesto esta semana. Se encuentra Débora, que me apaña en esto de buscar las locuras de Valparaíso, de darnos vueltas y sumergirnos en la historia y en las olas de la ciudad y encontrar este tipo de relatos que a veces están en la superficie y también al mismo tiempo escondidos en lo más bajo del mar porteño. Bueno, yo estoy aquí junto a Jorge Latrille, que me encanta apañarlo acá porque también le da como el sentido que tenemos como ciudadanos también acá en Valparaíso, y como dice el programa, es un orgullo en realidad encontrar todos los recovecos de la ciudad y todo lo que te puede mostrar en distintos ámbitos, porque hemos pasado diferentes temas, ¿no? Sí, hemos pasado desde la punta del cerro ahora hasta el fondo del mar, así que Justamente. vamos recorriendo todo Valparaíso.
Sí, y también aquí en los controles nos acompaña Natalia. ¿Cómo estás? Bien, chicos, ¿ustedes? Bien, hasta ahora siempre nos apaña, está Sí. todo el día aquí. Muchas Sí, gracias por el aguante. No, todo bien. Hoy día no hace tanto frío como los otros días. eso es cierto, Sí. yo siento un poco menos. Sí. Porque ya estamos en estos días porteñísimos de doble vaguada y todo, entonces... Y de los sí. arreboles hermosos en la tarde. Eso sí, los colores así como que se intensifican. Esa hora dorada es como todavía más luminosa. Sí. Y nos faltó presentar a la otra miembro del programa que nos vino a visitar. Bueno, aquí a mi lado está Marena. Ella solo cuenta con 4 años y bueno, su nombre, según su padre y yo, que viene de lo italiano. Y significa, bueno, además de juntar estas dos palabras que sería mar y arena, significa que viene y pertenece del mar. Qué hermoso nombre, ¿eh? Así que una porteñísima tarde Sí. en este momento. Una fusión como con Peque Radio. Con Peque Radio, sí. Exacto. Hoy, pero para hacerlo, ella se ve en la cámara, no hay problema, ¿cierto? No, no hay problema. Muy bien. Autorización de la madre, que es lo importante. No, ya nos acompañan en todo. Es increíble los niños cómo son capaces de estar ahí en todas las situaciones, muchas veces. Sí, o sea, yo también con mi hijo ahí trabajando siempre. A veces cuando sale algún documento malo es porque metió las manos al teclado, pero da lo mismo. El presupuesto gastado, Algo así. una triple factura. Sí, son problemas, pero todo se soluciona con Control Z. Que va a decir, bueno, ¿cómo comenzó esta historia del FLAC? Porque hubo una necesidad, en primer lugar, de hacer un submarino. Generalmente la tecnología, me imagino, igual obviamente leí un poco, pero viene muchas veces de mano de cosas, momentos bélicos. Sí, es increíble cómo la tecnología, los mayores avances que tiene mucho que ver con la industria bélica. O sea, los cohetes que mandaban los rusos y que mandaron desde Estados Unidos hacia el espacio y hacia la Luna tenían que ver al final eran proyectiles que les metieron un tipo adentro, pero en esencia eran un proyectil que venía desarrollado de antemano de su industria armamentista. O una herramienta que también adoramos tal vez hoy en día, los computadores. Los computadores, el velcro también salió de ahí de la NASA en esta búsqueda de encontrar los mejores uniformes, así que muchas de las cosas que estamos usando. Es verdad, la moda viene, muchas cosas que también vienen desde la área militar. Sí, sí. Sí, es cierto eso. Bueno, es que hay un interés, obviamente, que tiene que ver, sobre todo, como tanto económico y como las mismas guerras como tal, que sí o sí van a tener intereses en las naciones. Entonces ahí siempre le van a poner como todo el presupuesto. Que pueden estar de acuerdo o no, pero el tema es cómo también se hace lo mismo en otras áreas de investigación, que también sería muy importante. Sí, o sea... No se reconoce eso. Sí, bueno, lo del submarino FLAC es consecuencia, como tú decías, y también de la guerra y de los conflictos armados. Específicamente que en el siglo XIX estaba esta guerra entre las naciones sudamericanas y España, donde un poquito antes de que, bueno, la primera como fuerza de llamado de generar algo para defenderse fue que el año anterior los españoles habían bombardeado la bahía de Valparaíso, entonces ya teníamos ahí cómo nos defendemos de estos gallos que nos están superando en barcos, que nos superan en armas, cómo los sorprendemos y aprovechamos el ingenio por sobre la cantidad. Justamente. Sí, así que... Sí, sabes que yo estaba como leyendo algunos documentos y todo, sobre todo de mucho de lo que habló Daniel Malfanti, que es un buzo que estaba súper interesado en la historia de FLAC y también fue parte de quienes pudieron como rescatarlo, ¿cierto? No hace muchos años atrás. 2006 lo volvieron a encontrar y 2007 hicieron los primeros intentos, pero se quedaron también cortos de presupuesto, cosa rara en Chile cuando tiene que ver con temas de cultura. Él generalmente da muchas charlas de este tema, él como que le fascina también esta historia y bueno, entre leyéndolo a él y leyendo también otros documentos, periódicos, se leía que en esa época se llamaban que había muchos locos, como mucha gente loca haciendo inventos, como que había así como una revolución de gente proponiendo ideas y como que la idea más loca que quedó fue FLAC. La más loca o la menos loca, no sé. O la menos loca, tal vez, claro. Y un dato, así como una nota al margen, lo adelantado que se encontraba este inventor alemán
que tenía un cargo nobiliario que se lo quitó al llegar a Chile porque en Chile se habían abolido los títulos. Antes era Karl von Flagg y quedó en Karl Flagg. Se adelantó en 4 años con este submarino a la publicación de 20.000 leguas en viaje submarino. Entonces nos adelantamos al mismísimo Julio Verne. Increíble, ¿eh? Al hombre de la anticipación histórica, al hombre que yo creo que uno de los que ha tenido más imaginación y que sigue influyendo en la mente desde científicos, desde ingenieros, ingeniosos, hasta literatos y, bueno, todo el mundo. O sea, Claro, como el botón de nácar de la película, también está basada en este botón que habla en los cuentos de Julio Verne, que al final tenía que ver con la Patagonia, cuando se llevaron a algunas personas en los barcos. Terminamos de nuevo yéndonos para allá. Me llama el sur, me llama. Sí. Mira, aquí está, el historiador Francisco Antonio Encina. Fue quien narró esta historia de que Chile eran varios los que comenzaron a crear excéntricos instrumentos de guerra. Ventores de torpedos, brulotes, minas eléctricas, buques, cigarros, que esos son los submarinos, justamente. Y casi la totalidad semilocos que asediaban a toda hora el gobierno de Chile, ofreciéndole sus inventos que destruirían infaliblemente la escuadra española. Pero el que causó atención al presidente de la República fue José Joaquín Pérez, y allí empezó a dar la autorización para que se diera este primer sumergible de la historia, junto a Karl Flagg, claramente. Sí, bueno, me llama mucho la atención esto de que un presidente diga, ¿sabéis qué? Me tinca un proyecto tan loco como el tuyo, así que démosle. No sé, es como... Me recuerdo cuando se rescató a los mineros que estaban buscando también soluciones ingeniosas de cómo hacerlo, porque no sabían cómo iba a ser la forma de quizás llegar a ellos, pero cómo los sacamos, y que inventan esta cápsula también, que es de una forma muy parecida al submarino del que estamos hablando, y de ahí los rescatan y los van sacando de a uno. Entonces como que la historia no se repite, pero resuena de cierta manera en algunas circunstancias que son muy como decidoras. Claro, yo estaba escuchando esta semana a Alejandra Matus en uno de los programas que tiene, que hablaba, bueno, como si vienen prontamente ya elecciones y también ya se está pensando en la presidencia. Ella hablaba de que los presidentes que generalmente la gente quiere votar son los que son un poco más atrevidos. Como que se atreve a hacer un cambio en algo postula que es bien fuerte. Que ellos son quienes tienen más posibilidades de ser presidentes. Entonces tal vez le estaba marcando un hito de su época con Claro. esto. Sí, es entretenido eso que tú decís del que es más atrevido en cuanto a los presidentes, porque normalmente pasa que en cada elección hay como un outsider que aparece como: yo no soy como ustedes, Sí, yo no soy como ustedes políticos, yo soy diferente. Fue en una ocasión Marco Enrico Minami, fue Franco Parisi. En cada elección siempre hay algún candidato que postula ser este como revolucionario Salvador. claro, que muchas veces rayan en el populismo, pero siempre en cada elección hay un personaje que cumple ese rol. Y que tiene mucho que ver con nuestro sistema político, como con las primeras vueltas. Es como el que va a llamar la atención en la primera vuelta y el que se van a pelear en la segunda. Claro, el que realmente va a competir va a ser él. Claro, pero hoy en día, no sé si era así antes, pero al menos como que hoy en día el que tiene más cortoplacista estas ideas, po. Sí, ahora... Sí. Antes yo... Había más un proyecto país. Antes era un proyecto país, cuando teníamos los gobiernos... Va a sonar un poco tendencioso esto, pero cuando teníamos los gobiernos socialistas, ellos se enfocaban en ideas a largo plazo. Justamente. Entonces también yo creo que eso en el gobierno de Balmaceda también, que sabemos cómo terminó, porque como decíamos la historia es cíclica, así que pueden googlear. Habían visiones de un país a largo plazo. También teníamos el salitre, que en este caso puede ser para nosotros el cobre o la cosa de las baterías que se me acaba de olvidar. Litio. El litio, se me acaba de olvidar el nombre. Es parte de haber dormido poco. Que se invirtió mucho en obras que tenían que ver con el país. Se invertía en el país, no, a pesar de quizás, no sé, en el salitre mucho de las ganancias se las llevaban los extranjeros.
igual cierta ganancia quedaba para el país y se realizaron grandes obras como el viaducto de Mayeco, creo, o también podemos tener estas grandes casonas que son las históricas ahora a lo largo de todo el país, que vienen de esa época porque había plata para gastar en obras para el país y los privados también para darse sus lujos. Claro, y se pensaba tanto de norte a sur estar con una propuesta que alcanzara para todos lados. Claro, era Sí. una Oye, forma distinta de ver el país. otro dato interesante que nos da este historiador que te mencionaba de Francisco Antonio Encina es que él quería subir con todos sus hijos e hijas. Y fue la madre la que no permitió que sus hijas se subieran al submarino. Ahí hubiera Ella sido- estaba así con la intuición, parece. Sí, no, sí. Yo creo que era como demasiada la emoción de haber construido algo tan genial, así. Entonces como que ya vamos con todo a hacer este viaje increíble y sentirse un poco el héroe de los niños también. Sí, o sea que con este submarino realizaron varias pruebas y todas salieron súper bien. Entonces, uno ya parte al principio con desconfianza, vamos en el primero, veamos qué pasa, qué ocurre, vamos con el segundo, oye, vamos bien, el tercero ni un problema, ya, así que vámonos a lo hondo. Y ahí queda la escoba, o sea, es como tanta mala suerte. Y bueno, también decían que este alemán era bien llevado a su idea. Claro. Y que, por ejemplo, él decía que no quiso llevar una boya que indicara dónde iba el submarino. Eso. Yo no sé cómo, dónde leí que igual como que alguien lo iba a amarrar y cuando se da vuelta ya no estaba. Claro, así como nos Me fui. vemos. Nos vemos, como que estaba tan seguro de lo que estaba, en la hazaña que estaba haciendo, que dijo que no es imposible, esto va a salir bien. Como dijo Nico Mazuna, es imposible. Bueno, su esposa se llamaba Henriette y tenían 4 hijos en total y solamente se llevó a su hijo de 15 años. A Enrique. Justamente. Sí. Wow, qué tragedia igual. Así como que no puedo dejar de pensar en que fue el primer submarino de acá de Hispanoamérica y el 5.º nivel mundial, y atreverse en ser el quinto o el primero, da lo mismo, igual está ahí entre los primeros, con algo nuevo, con algo que sabes que cualquier pequeña falla puede ser mortal o puede generar un desastre gigante, y decir, no, ¿sabéis qué? Vamos, atrevámonos, confío tanto en mi proyecto que voy con mis hijos, quiero llevármelos a todos. Es como si tu papá típica fuera astronauta, ¿no? Usted así, Claro. como, no sé. Sí, es como, hijo, vamos al espacio, no va a pasar nada. Claro. Mira, aquí sale que una vez que la gente abordó, se desamarró el aparato y empezó a navegar impulsos de su maquinaria hasta llegar a la boya sur, la famosa boya. En ese lugar, Flack dijo al práctico de la bahía que lo acompañaba en bote que procediera a cerrar las escotillas para sumergirse, pero sin designarle la dirección que tomaría. Todos los riesgos posibles. Decía la crónica de un diario, como tal, el marinero a cargo del bote fue a buscar una cuerda a un barco cercano para amarrar el submarino y conocer su ubicación. Pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Había desaparecido. Luego de un par de días de búsquedas, un buzo aseguró haber dado con el submarino, pero por su enorme peso no había forma de rescatarlo. El público, que estaba súper expectante ese día además, pasó totalmente así como un cambio de ánimo total. Sí, es como cuando se está haciendo la Teletón y dicen que no se llegó a la meta. Yo me acuerdo ese año que las caras del otro día eran de mucha pena en todos lados. Y claro, me imagino que todo tiene que haber sido así, o como cuando pierde el guanderito acá, estamos todos También. tristes. Pero Sí, se va en familia, se va con toda la motivación, claro. sí, por eso trato de ir al estadio solo, cosa de pasar la rabia después el trayecto a la casa solo y ya llegar más calmado, porque pobre guanderito, no importa. Tengo entendido que hay muchas embarcaciones hundidas en Valparaíso. Así que es un tema muy interesante. Se dice que son como 500, como que ha pasado por de todo en la costa. Sí, tenía el dato por ahí y obviamente lo perdí, pero que fue... Bueno, ese dato está publicado en orgulloporteño.cl porque publicó un artículo hace poquito y ahí Bien. sale que fue declarado también una zona de interés Mira. por todos los naufragios que hay. Bueno, hay que también entender que la Avenida Brasil está construida sobre muchos naufragios. Todo ese sector era mar,
Entonces cuando nosotros estamos caminando por ahí por entre medio de las palmeras, estamos caminando sobre cientos de barcos, de naves que se destruyeron en la costa y que estamos caminando sobre la historia. Un cementerio Sí. marino. Sí. Qué loco. Igual como harto respeto también hay como toda esa gente que... Bueno, es que igual la ley, ¿o no? Tu ley de vida yo creo que es estar en el mar y morir en el mar, en Claro. cierto sentido. Morir en la tuya. En la tuya, sí. Bueno, como Flack. Sí. Morir en la suya, totalmente. Mira, aquí dice, pero no sé dónde lo saqué, que son 500 naufragios registrados desde el siglo XVI. Que es totalmente un cementerio bajo el agua y que está incluso como esta zona declarada monumento histórico de 1996 por lo mismo. Viste, tú tenías ahí bien el dato. Yo no me acuerdo. Sí, más o menos, más o menos. Sí, hay unos grupos que hacen como tour de buceo en los sectores de que todavía ¿Ya? se encuentran naufragios y, o sea, he visto algunas imágenes, no soy tan valiente como meterme bajo el agua, pero las imágenes se ven ahí clarísimas, todavía se puede distinguir ciertas partes de los barcos y otra cosa. O sea, estáis nadando por la historia, estáis recorriendo testimonios de una época que fue la época dorada de Valparaíso. Entonces, imagínate 500 barcos hundidos. 500 ¿Cuántos barcos. tienen que haber pasado por acá, por la costa, para que ese número ni siquiera nos impresione? Es como, o sea, a nosotros nos impresiona, pero uno ve las pinturas antiguas que hay en el museo ¿Baburiza? y se ve la costa, que muchos mástiles, que es una cuestión que parece un bosque. Entonces, Valparaíso era a ver, ¿cómo decirlo? Un bosque de árboles, un bosque de barcos. Así. Claro, sí, totalmente. Sí, ¿no? Y hay muchos que encallaron y otros muchos más que solamente han pasado por acá, claro, entonces sí, pues hay un tremendo movimiento. Sí, y no nos olvidemos de los barcos que encallaron en Cabo de Horno ahí cerca de la cueva del Chivato. Ah, muy cierto, pero ese tiene otro enigma. Sí, Como ese ya saben. Ese ya lo vimos, ese tema, pero yo creo que algún día vamos a volver porque estuvo muy bueno ese capítulo. Sí, yo creo que hay mucho más que decir. Quedamos Sí. pendientes y con varias cositas. Sí, por ejemplo, ahí donde está Caleta Portales, Barón, la playa, se ven algunos todavía restos que son visibles desde afuera. Sí, Me parece que hay uno que cayó por una tormenta, de los que están ahí. yo me acuerdo que cuando chico, cuando la tele solo era en blanco y negro, me tocó ver encallar a... Uno se llamaba Avon y el otro ¿Viste? no me acuerdo Wow. cuánto. Y era como el panorama de fin de semana ir a sacarse una foto al lado del barco. Qué loco, ¿ya? ¿Y Sí, ahí se sabe qué pasó? No me acuerdo ahora, Ya. pero me acuerdo que uno de esos destruyó el muelle original de los pescadores, y por eso después con el tiempo se reconstruyó y ahora hay dos muelles. Ya, ahora entiendo todo. Todo Ahora calza. entiendo todo, claro. Qué loco, sí, muchas cosas caen en el mar. Yo me acuerdo también muchas veces que han caído containers. Sí, Eso como que es un poquito más usual también. sí, en los temporales siempre ocurre que... Bueno, antes ocurría cuando eran más comunes los temporales, porque el año pasado fue un año lluvioso, pero los últimos 10 años no ha sido así, estamos en una sequía súper heavy. De ver los barcos cómo se azotan contra la costa, cómo de a poquito se van hundiendo y uno queda ahí como... Si ahora es así, que son de metal, que son ultra seguros, que tienen tanto sistema, imagínate cuando Valparaíso estaba full con estos barquitos de madera o con algunos que estaban empezando a hacer metálicos, a probar distintas maneras. ¿Cómo eran los temporales acá? De que ver que me acuerdo de esta película de... ¿Estaba la pelota Wilson? ¿Cómo se llama? El náufrago. El náufrago. Como que él sale con su balsita a enfrentarse al mar y todo eso. Sí, qué entretenido. Bueno, entretenido de ver la película. No creo que haya sido entretenido ser él o ser... Vivirlo, sí. Claro, yo duro como 5 minutos. Como, no sé, piso una cuestión y me muero envenenado al tiro. Bueno, yo donde estudié, era típico ir al Sausalito, hacíamos como un tipo de guillatún, íbamos al Sausalito, y ahí típico te pedían construir una balsa de botellas, una cuestión así. Muchas también. Había que vaciar las botellas. Había que vaciar las botellas en primer, pero la mayoría también encallaron. No tuvieron mucho futuro. No. Como a los chicos que estudian arquitectura, que los hacen hacer una maqueta y después el profe se para arriba para ver si resiste o no. Pobrecitos. Sí. Estuvieron toda la noche haciendo... Me tocó conocer a hartos chicos de arquitectura.
Y creo que son la gente que he conocido que más le gusta trasnochar, que ahí Sí. con sus maquetas caminando, después ¿Cómo lo yéndose a la hacen? U. Y después el profe llega y como Godzilla ya, ¡paja! Qué Adiós. terrible. Sí, igual me ha tocado trabajar en una sede de arquitectura y sí, bueno, los chicos típicos que estaban durmiendo. Sí. Sí, hasta tarde, o te pedían cosas porque teníamos que plotear. Te pedían cosas, no sé, a las 3 de la mañana, te mandaban archivos y todo. Sí, Sí. sí, son los animales más nocturnos de las facultades de universidad. Bueno, este buzo que te comentaba hablando de arquitectura, la idea era hacer una maqueta del submarino, como tal, para que fuera también expuesta a todo el público y fuera conocedor de cómo había sido este submarino. Sí, bueno, en el 2006 estaba esto de que habían ocurrido 140 años. Un equipo que estaba conformado por la Armada, por la Universidad SEC, por un director de cine que se llama Juan Enrique Benítez, se lanzaron de nuevo a esta búsqueda y un año después dijeron, lo encontramos. Pero, como hablábamos antes, se habían acabado los fondos. Oh, Pasaron 12 años y en el gobierno de Sebastián Piñera, en el Muelle Barón, el presidente anuncia que el proyecto de recuperación de la memoria y contexto histórico del ingeniero Karl Flagg y su máquina infernal. Así era el Así. sobrenombre, su máquina infernal. Y claro, incluía el diseño de un centro de interpretación y conservación y también el rescate de la nave y realizar una maqueta a tamaño real. Ahí está. Po. Ahí está. ¿Cuántos años pasaron? 2018, ¿4 años? No, 6 años y todavía no pasa nada. Y no traje bien el dato de que, claro, qué pasó con la maqueta, si se avanzó. Hablando así como ¿Cómo qué? como ella, como Medina. Bailan iguales, ¿o no? Y no traje bien el dato de qué pasó con el... Sé que este buzo que te comentaba Daniel, él como que era parte de esta construcción que se iba a hacer. Le agradecemos las acotaciones a nuestra nueva conductora. Pues claro que sí, Sí, ahí se pasó. Seca. Yo estaba pensando antes que decía, oh, qué terrible lo que pasó, porque ellos igual tenían, ciertas provisiones también para estar ahí. Pero se dice que igual fue la presión lo que llevó a que, como no se había comprobado la presión que hay debajo del agua, lo que le llevó a que nunca volviera a la superficie. Entonces Claro. no sabemos cuántas horas estuvieron vivos. Sí, una de las teorías también dice que... ¿Vas a escribir un libro de esto? No. ¿Una Puede historia ser, de terror? Puede ser. Las horas a bordo del submarino Flagg. No, yo escribiría algo sobre que siguieron vivos y Ah, entraron a otra está bueno. dimensión y, no sé, van a aparecer la próxima semana acá. O sea, No son almas errantes. no, yo creo que hay un par de autores que han escrito cosas, no sobre este submarino, pero que se van en esa volada, pero que hablan sobre el Nautilus Ah, ya. y lo transforman en una nave espacial. Qué buena. Sí, son locuras, es gente más loca, más inteligente que yo que es capaz de darse esas voladas. Yo no sé todavía si puedo llegar a eso, pero es interesante. Voy a buscar el nombre de ese libro porque también es parte de lo que tengo anotado, pero que después se me olvida en dónde lo anoto. Tengo tantas libretas tiradas en la casa que no sé dónde anoto todos los datos. Bueno, hay cosas de ciencia ficción que son un poquito así, por ejemplo, esta película, la de Donnie Darko. Que igual a mí me gusta ese concepto que usa porque porque a mí me gusta la ciencia ficción. Pero este tiene la gracia de que te ubicas como en un tiempo muy real, por decirlo, y no notas que es ciencia ficción porque no es como que vienen los robots o cosas así, ¿cierto? Claro. Sino que de repente llega un pedazo de avión a su casa y es como solo, nadie sabe de dónde viene este trozo de avión. Sí, Y ahí se desarrolla toda una historia de espacios temporales. no, Donnie Darko es un clásico De culto. del cine. Bueno, el mismo tema de Volver al Futuro, pero más serio, más dark, más Donnie Darko. Más Donnie Darko, sí. Más Donnie Darko tiene... No, si uno se pone a pensar de qué puntitos de la historia o qué detalles de la historia uno puede agarrar para hacer creación literaria o creación de lo que sea. No sé, pues está que han hecho a Arturo Prat un cyborg, que el personaje y la historia que se te ocurra lo han transformado en... Reescribir la historia. Y, Sí, claro. reescribirla, reinterpretarla, pensar en
en Chiles paralelos, como por ejemplo está 5 de nuevo voy a volver a Francisco Ortega, pero uno de mis autores chilenos favoritos, donde ellos realizan algo como una realidad paralela, Ujú. en donde el golpe de Estado nunca ocurrió, el gobierno de Allende surgió como una gran potencia latinoamericana y llega una chica exiliada, hija de un general exiliado, a investigar esta maravilla chilena del socialismo y se encuentra con algunas cosas muy bonitas, pero también con algunas cosas medias oscuras y medias turbias. Sombras y luces. Sí, porque todo tiene sus sombras. Si hay luz, hay sombra. Claro, es nuestra dualidad. Sí, así que no, es entretenido agarrarse de esos temas, agarrarse de la historia y pensar cómo podría haber sido. Creo que toda buena historia podría ser ¿qué pasaría si? Con eso, Sí, partimos nunca hay siempre. que desmerecer la literatura, por ejemplo, en el ámbito que hablábamos ahora, tanto de las novelas o cuentos, porque muchas veces de ahí uno se agarra para empezar a crear otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, desde la filosofía o incluso la ciencia, como tal. Sí, o sea, ¿qué forma más Es fácil semillero. de aprender filosofía que viendo Matrix 1? O Dark City, que también es de donde se nutre mucho Matrix. ¿Cómo aprender de robótica viendo Terminator 1? Que es un detallito, pero el pie del Terminator está hecho para que el robot no se caiga. Tiene una pelotita atrás, está todo como una cosa de ingeniería. Entonces, de todas las películas que uno puede decir, oye, son películas de terror, o son películas superficiales, o son libros superficiales, todos podemos aprender algo. Aprender y como este semillero de idea, como que puede surgir algo más potente aún, así como que ya un libro como que te puede llevar a crear infinitamente cosas. Sí, o sea, tenéis de... la mayoría de los científicos que explotaron en los años 80 con muchos descubrimientos eran fanáticos de las revistas de ciencia ficción de su infancia. Y eso los llevó a dedicarse a la ciencia. Mira, Entonces, cuando se menosprecia el cómic, cuando se menosprecia la literatura, muy bien, tienes que leerlo, ¿ves? estás cortándole la ala a los posibles científicos, a las posibles científicas, matemáticas, ingenieras, arquitectas, y estás desde un lado muy sesgado, así como todos tienen que leer literatura seria, cosa que me parece una tontera. Claro, o sea, todos los géneros literarios son maravillosos. Sí. Sí, pues no hay que como menospreciar uno sobre el otro. Correctísimo. Claro, porque tal vez un ensayo, una política viene de eso. No sabemos a dónde va a ¿Dónde nos puede impactar. llevar? Claro. ¿Dónde va a impactar ese pequeño relato? ¿Dónde va a llevar la mente de un lector? Y que, no sé, leyó algo sobre viaje al espacio y terminó transformándose en la primera astronauta chilena. Claro, justamente. O cosmonauta, me gusta más la palabra cosmonauta, es como más grandiosa, más Sí. grandilocuente. Está buenísimo. Mira, por ejemplo, aquí vi, hablando todavía de los barcos, Volviendo. volviendo a los barcos, de un hecho que, por ejemplo, que pasó con una operación que se llamaba Operación UNITAS, que era una cooperación logística entre Chile y Estados Unidos en 1976. Con los marinos chilenos estaban a punto de hacerse a la mar, cuando por casualidad, al sonar captó la presencia de 2 sumergibles en Valparaíso. Los datos terminaron que uno de ellos era nuclear. Incluso pensaron que hasta podía ser soviético y otros pensaron que podía ser peruano. Y cuando los chilenos se dieron cuenta que el primero huía a toda velocidad y el otro daba la vuelta hacia el norte, comenzó la persecución del último. Constatado de que no se trataba del Gato, el submarino estadounidense que venía a participar en los ejercicios. Historias locas, qué cosas que pasan bajo el mar. Ese es uno de los... Hay un par de libros escritos sobre ese tema que narran que muchos, algunos dicen sí ocurrió, otros no ocurrió. Algunos dicen que se destruyó uno de los submarinos y que están los restos por ahí. Pero creo que no hay un veredicto a ciencia cierta de si se detuvo a uno o no, porque es parte de la inteligencia chilena y no se puede andar divulgando ciertos temas. Claro. Entonces, voy a tener que averiguar más para que hablemos de ese tema porque no me acuerdo mucho. No pasó. Pasó, no pasó. Es como dicen, no lo dicen, quizá era el flag que emergió de otra dimensión. Lo habían encontrado, claro. Hoy Sí. pasemos ahora a un temita. Pasemos a un temita. A propósito
de viajes submarinos, de viajar. El tema va como la Viña Marina Sofía Correa en su tema Viajecito con B-Sans. Contigo norte-sur, tanta similitud. Preguntamos al mismo tiempo si escapamos. Un viajecito todo el fin de semana o toda la semana. Y qué mejor si nunca acaba. Así me siento siempre en casa. Buenos Aires, dices, qué bien la pasaríamos. A donde sea buena idea. Y si volamos hasta Italia para sentir la peli que hablamos. Despertar así al lado. Te conocí hace nada, pero se sienten varios años a tu lado. Te conocí un día muy cool. Me sorprendiste siempre tanto. Escuchando triste de Feliu. En el auto a las 6 me pasa a buscar y la noche nos roba. Nos roba. Lento que sea eterno, que nadie rompa este silencio. No me saquen de este sueño. Tengo los pasajes pagados. Lento que sea eterno, que nadie rompa este silencio. Que nadie me despierte luego. Tengo los pasajes pagados. Tengo un pasaje para dos, pero el detalle es que no hay vuelta, mami. La vida pasa en un segundo y par de meses ya llevo pensando en que mañana te llamaré tan solo para que mires la hora, porque ya creo que es la hora de volver tu mirada. Me hace sentir latidos de aprox unos 1000 por hora. Las ganas de ti me devoran, ¿sabes qué? Lento que sea eterno, que nadie rompa este silencio. No me saquen de este sueño. Tengo los pasajes pagados. Lento que sea eterno, que nadie rompa este silencio. Que nadie me despierte luego. Tengo los pasajes pagados. Lento que sea eterno, Que nadie rompa este silencio. no me saquen de esta zona. Tengo la ha sido tú, ha sido solamente tú, el dueño total de mis besos, mi paz en mis momentos tensos. Que has sido tú, has sido solamente tú, el dueño total de mis besos, y pasa mis momentos tensos. Y esa fue la voz de Sofía Correa. Tremenda, síganla, ella tiene, yo creo que un gran futuro que va a marcar igual acá en Chile su música. Sí, dentro de su música es pop soul con un toque medio urbano como era esta canción. También ha cantado junto a Joe Vasconcelos, que lo escuchábamos la semana anterior. Y bueno, yo la descubrí, la conocí por las ventanas musicales que hacía Ciudades Musicales a un clic de distancia, que ahí en Orgullo Porteño tiene una paginita, una subpágina con algunos de los artistas que aparecen ahí. Qué buena. Sí, ¿no? Ella tremenda, como que siempre está creando, siempre está ahí como empujando su carrera y dispuesta. Así que la pueden seguir en sus redes. Sí, ¿no? Y estaba bien entretenido, tiene hartos temas. Hay que ponerle el ojo, hay que poner, bueno, el oído. Hay que poner oído y seguir su carrera. Yo creo que también, como tú decías, tiene harto para dar y para mostrarse en la música chilena. Claro, si te suena bacán escucharla como en los audífonos o en la radio, en vivo, como que también te impacta su voz.
Mi voz también impacta, pero en ¿También sentido contrario. ¿En la ducha? ¿Cantando en la ducha? No, donde yo cante genera un impacto. La gente arranca, hay gente que se perfora los oídos para no escucharme. Bueno, al menos te puedo asegurar que a tu hijo le encanta tu voz. Siempre va a ser la voz más dulce para ellos. Me imagino, sí. Sí. Por lo menos cantamos un par de canciones de Jepe juntos. ¡Ah, qué Sí, buena! él va terminando las frases, así que por ahí vamos bien. Claro, porque él te reconoce desde que estaba su mamá embarazada, po. Entonces Sí. de ahí conoce su voz. Sí. A ver. Por desgracia conoce mi voz no muy talentosa para cantar, así que le pido disculpas de antemano. A propósito, me acabo de acordar, tengo una tía que es muy fanática de nuestro programa, que lo escucha por Spotify y se encuentra bastante delicada de salud, entonces nuestro programa la ha acompañado porque lo he escuchado varias veces, así que le mando un abrazo y un saludo a mi tía Romy Latrille, que está ahí poniéndole el hombro a sus enfermedades, porque ya superó un cáncer y ahora está con un problema en los riñones, así que lo único que quiero es que se mejore y que tire para arriba. Yo también le mando la tremenda energía, no solamente por estar escuchándonos, sino por ser una mujer aquí que está presente, que está dispuesta ahí a darlo todo. Sí, sí, una porteña del Cerro Mariposas. Ah, qué bello, súper. Sí. Qué bacán. Bueno, hablando de música como estábamos, queríamos pasar a algunos temas que era como del tango. Porque bueno, no solamente hace poco fue el Valparatango, sino porque es importante para Valparaíso esto. ¿Qué está pasando ahí? Valparatango tiene varios años ya realizándolo, ¿no? Yo no estoy segura de cuántos años tiene, pero me parece que antes había otro evento que también tenía que ver desde la municipalidad con el tango. Pero cuando terminó el periodo del exalcalde Castro, se llevó ese proyecto. Y ese... Como un niño que se lleva la pelota para la casa. Algo así. Entonces de ahí empieza a hacerse y se continúa, pero con Valparatango. De todas maneras, el otro evento, que es Valparaíso Tango, no me puedo acordar muy bien, tal vez algunas de las personas que nos escuchan van a estos eventos, también incluso los organizan. Se hacen muchas veces como 2 o 3 días ahí en el Teatro Municipal. Ya, buenísimo. Yo en la Aníbal Pinto, si mal no recuerdo, he visto varios años que hacen alguna exposición y qué hermoso es el tango. Sí, cierto. Igual lo que tiene también bello es que también hay como una orquesta del tango. Como que tiene muchos músicos también en escena, entonces también lo hace muy interesante. Sí, la música del tango es... Guau, no soy experto en música, menos en tango, pero en mi playlist hay un par de tangos ahí que están de repente dando vueltas, que obviamente son los más conocidos. Qué buena. Balada para un loco creo que es una. Y nada, o sea, el tango es bonito de escuchar, bonito de ver. Sí. Aunque a uno no le guste el tango, ver a una pareja bailar ya te pasa algo. ¿Cierto? Bueno, hay muchos músicos que crecieron y se forjaron en la interpretación y la creación del tango en Valparaíso. Hay muchos cultores de tango. Bueno, en Ciudades Musicales Enrique de Distancia estaba Joana Ollaneder, que también se dedica al tango. Bueno, Ramón también hace tango, aunque en el video como tal no sale interpretando tango. Y bueno, ellos van construyendo un relato y una voz propia, ¿o no? Que está, por ejemplo, Víctor Gatito Gallardo, Aníbal Sánchez, Carlos Martínez, Luis Barrera, Manuel Fuentealbo, José Silva Arteaga. Entonces hay muchos más que van ahí portando un nuevo corazón, ¿no? Y hay lugares con unos nombres que ya no existen, pero están súper interesantes. Bueno, está el Cinzano, por ejemplo, o el que nunca se supo. El que nunca se supo. ¿Dónde estaba eso? Me encanta. Debe estar cerca de Sal si puede. Sí, entonces como que, bueno, también se dan otros tipos de repertorios como el vals peruano, el bolero, la cueca, pero a mí me quedó como muchas ganas de escuchar relatos de estos lugares. Claro, conocer un poquito más de esta historia tanguera de Valparaíso. Bueno, y lo que tú decías, y eso del vals peruano, que también se mete un poquito ahí con el tango, sí. Y que ahí saltamos a la joya del Pacífico con la interpretación de Lucho Barrio. Está todo conectado. Todo calza. Sí, yo encontré, bueno, un buen documento que está hecho por Cristian Molina y Eileen Carmi, que se llama Tango Viajero, Orquestas Típicas en Valparaíso, que documenta desde 1950 a 1973.
Bueno, porque obviamente igual en la dictadura como tal hay un bajón súper fuerte en la cultura. Sí, pues se cortan muchas expresiones artísticas y quedan reducidas también a barrios muy, muy específicos, que también era una cultura muy de neutra. Ya, llama nomás. Una, una cultura muy neutra, entonces... Era un pedido. Sí, pero para mí, pero no. Estaba equivocado, era para otra persona. Oh, maldición. ¿Qué iba a decir? Bueno, por ejemplo, aquí encontré un relato dentro de este documento que dice como que en 1943 estaba la radio El Mercurio. Radio El Mercurio. Sí, que transmitía la ronda del tango 38. Va. ¿Es cierto? Sumándose a otros programas que se podían oír desde Mendoza, desde nuestras hermanas argentinas, ¿o no? Y que ahí también se podía escuchar al fallecido bandoneonista y ferroviario de Valparaíso, Jorge Orellana. Que él habla un poquito de su recuerdo. Ese es el nombre de mi papá. ¿En serio? Pero ese no es mi papá. Bueno, igual es loco porque, por ejemplo, un gran persona que se dedicó a la música pues, fue Porfirio Díaz, que también tiene el mismo nombre de un expresidente de México, Sí. pero no es el mismo. O quizás se escapó. Claro, tal vez se escapó. Que fue acordeonista, bandoneonista, y director y compositor. Pero qué loco si eran los alcances de nombre. Sí. Sí, pasa mucho. Y entonces, claro, pues las personas podían escuchar en la radio puro tango y podían escucharlo desde Argentina. Había unos programas que se llamaban Ronda de Haces, que lo transmitía la radio El Mundo. Entonces estaban toda la tarde escuchando también desde el Río de Plata, desde Mendoza, de Buenos Aires, escuchando tango. Yo me acuerdo, no sé, como que en las películas de los años 80, el galán latino tenía mucho que ver con el tango. Que después ya ahora es como más centroamericano el galán latino, más brasileño. En ese tiempo era como muy reflejado en las películas con un argentino que agarraba a la mujer protagonista que estaba acompañando no sé, andaban en alguna aventura con un hombre y la agarraba y le hacía unos pasos de tango en el aire y la mujer quedaba fascinada con este galán de camisa abierta, pelo en pecho y que le hablaba con su acentito argentino. Sí, no, sí tiene algo muy sensual el tango, yo creo que es innegable. Bueno, yo ahí después le voy a contar una pequeña historia que puede encontrar, pero de alguien que escribió como un cuentito, por decirlo. Pero lo que pude alcanzar a escuchar es que muchas de las historias del tango se inspiran de como que fue a tal bar y vio a una mujer increíble y se enamoraron en ese instante fugazmente. Como que se relaciona mucho la música del tango con eso. Sí, eso también es muy... Bueno, no tiene que ver con el tango en cuanto a la música, pero es mucho como las letras de Sabina. Claro. Que Sabina, viejo rancio, bueno, para ir a los bares y meterse en pelea y meterse en otras cosas también. Pero creo que también de ahí agarra eso él de esta historia media turbia, no esta historia limpia, no esta historia Romeo y Julieta, sino que una historia más real, más urbana. Como Bukowski también, con su historia también rancia, pero en la literatura. Y que tienen como ese grado, ese placer de lo prohibido, el placer de... ¿Cómo se llama su libro? El mal de las flores, algo así, no me acuerdo. Parece. Sí. Pero hay mucho de esta cultura como de lo prohibido. Flores del mal, parece que era. Las flores del mal, sí, puede ser. Y tenemos acá el tango como con su baile que es hermoso, que es muy sensual, sus letras que son medias provocadoras para la época en la que se escribieron, y esta banda gigante de músicos dando la vida para imprimir su intensidad, su pasión por la música en una canción que duraba 3-4 minutos y que todavía la podemos escuchar en las callecitas de Buenos Aires. Eso, bueno, y aquí en Valparaíso. Sí, también. Sí, ¿no? A mí como que, claro, como que ya la música es genial, los personajes son geniales, pero ¿qué pasaba ahí? Sí, ¿Qué por pasaba favor, en esos ilústranos. bares? Bueno, este pequeño relato que puedo encontrar. Vamos a hacer una pausa porque nuestra locutora número 3 está un poquito acá con las papas fritas. Sí, bueno, es de Luisa Valenzuela y se llama Tango la historia, y dice así. Igual es interesante como escuchar la primera parte y uno queda como, ¿qué? Pero cuando continúa es como, aquí le di una vuelta.
En este salón te tenés que sentar cerca del mostrador. A la izquierda, no lejos de la caja registradora. Tómate un vinito. No pidas algo más fuerte porque no se estila en las mujeres. No tomes cerveza, porque la cerveza da ganas de hacer pis. Y el pis no es cosa de damas. Yo creí... bueno, aquí un chico que dice... se sabe del muchacho de este barrio que abandonó a su novia al verla salir del baño. Yo creí que ella era puro espíritu, un hada. Parece que alegó el muchacho. La novia quedó para vestir santos. Y aquí dice, yo ando sola y el resto de la semana no me importa, pero los sábados me gusta estar acompañada y que me aprieten fuerte. Por eso bailo el tango. Aprendí con gran dedicación y esfuerzo, con zapatos de taco alto y pollera ajustada de tajo. Hasta ahora ando con los clásicos elásticos en la cartera, el equivalente a llevar siempre conmigo la raqueta si fuera tenista, pero menos molesto. Llevo los elásticos en la cartera y a veces en la cola de un banco o frente a la ventanilla cuando me hacen esperar por algún trámite, los acaricio al descuido, sin pensarlo. Y quizás, no sé, me consuelo con la idea que en ese mismo momento podría estar bailando el tango en vez de esperar que un empleado desconsiderado se digne a atenderme. Sé que en algún lugar de la ciudad, cualquiera sea la hora, habrá un salón donde se esté bailando en la penumbra. Allí no puede saberse si es de noche o de día. A nadie le importa si es de noche o de día. Y los elásticos sirven para sostener el alrededor del empeine de los zapatos de calle, estirados como están de tanto trajinar en busca de trabajo. Me dejaste sin palabras. ¿Está buena la historia? Está buenísima. Sí, está linda. Buenísima. O sea, un retrato de la época también. O sea, la descripción que hace sobre cómo deben comportarse las mujeres es como pegarle un par de paipazos al joven que aparecía relatado ahí de, las mujeres no pueden ir al baño. Te van a hacer pis. Sí, no, igual cuando empecé a leer estaba como, ya, qué raro esta cuestión, y de repente cuando continuó y la protagonista era una mujer, así como que todo cambió. Sí, no, está muy, muy... Me encantó eso, que es un reflejo exacto de la época y la actitud de la protagonista, de no me importa nada, a mí me gusta el tango, aquí voy yo, y me recuerdo el tango todos los días y era como su pasión de vida. Oye, para ti. Ay, muchas gracias. Y claro, en la semana... Así. Me lo voy a servir así por mientras, ¿ya? Porque claro, en la semana uno se dedica a trabajar, a hacer cosas, a criar, pero en verdad igual los latinos tenemos como esa esencia de querer tener piel, tocarnos, y como que es así. Sí. Sí, como que eso estaba muy interesante. Igual me acuerdo que hablaba con un amigo que en su época decía, no, yo alcancé a vivir un poco de la bohemia, súper entretenida, y yo decía, qué loco igual, porque claro, él es hombre, iba con otros músicos hombres, y las mujeres que habían eran las trabajadoras del lugar, que es súper respetable y todo, pero lo que voy es como que no era un espacio para las mujeres en sí. Claro, no. Cuando uno piensa en músicos, bueno, la palabra ya lo dice, es masculino. Y cuesta eso de pensar así como, no sé, si te dicen van a venir unos músicos, uno piensa automáticamente en hombres, y de repente ves entrar una mujer que carga su instrumento, que toca unas notas geniales, y yo lo encuentro hasta mucho más bacán porque se les ve mucho más empoderadas, mucho más power que en otras circunstancias que estaban como ahí, no sé, se les ve como que se liberan. De eso voy. Tratando de no enredarme para no decir algo que se pueda malinterpretar, pero como que se siente esa fuerza de liberación. Bueno, justamente el día martes, en el programa de El Café la Tarde, pusimos un tema que es del grupo La Empoderá, que son 19 mujeres en escena que estuvieron acá en Valparaíso, en Valparatango. Se los recomiendo porque habla de estos temas, como temas con mucho más actuales. Bueno, eran temas que siempre han influido, pero como que ahora tiene mucho más voz, como el tema de no maltratar a una mujer que no te hace hombre, eso se las recomiendo. Sí, es increíble como los mismos temas al final en la historia uno cree que van evolucionando, o sea, evolucionan de por sí, pero también los temas evolucionan pero se mantienen en el tiempo. Como que acá teníamos el relato de un hombre que no estaba ni ahí con una mujer que se le viera ir al baño. Y al final
O no toma destilados. Claro, que no tome cerveza porque se ve mal. Y ahora todavía tenemos un sector de la población que piensa en, no sé si algo tan extremo, pero sí que lo puede llevar a otros ámbitos. Y es como, estamos en el 2024, deja de pensar que hace pescado. Por Estoy favor. omitiendo cualquier garabato solo porque está tu hija. Solo porque hay una menor de edad. Sí, Quiero decir, bueno, que el principio del tango que se da en Buenos Aires, había toda una mezcla también de gente, de cultura, por ejemplo, habían inmigrantes, había mucho también afrodescendientes y gauchos también que empezaron a llegar a la ciudad, obviamente por un tema de la necesidad de irse del campo y todo. Ya yo que tengo familia gaucha y todo, es como, claro, la figura del gaucho también es masculina. sí. Entonces, como que recién hoy día las mujeres que son gauchas, que son de la Patagonia, empezaron a usar la boina, empezaron a usar el pañuelo, porque antes solamente era de hombres. Yo no sé si será tan así, pero creo que el único recuerdo que tengo de una mujer gaucha es la cantante Soledad, que mi mamá es fanática. Adoro a tu mamá. Y sale ella, que salía con las boleadoras y con el traje de gaucha. Y bueno, me acordé ahora porque hace poco la tuve que ir a buscar al concierto porque fue sola y la tenía que ir a dejar a la casa, así que se robó el setlist, playlist, no sé cómo se dirá, la hojita donde están las canciones. Uno de los técnicos bien, se la regaló muy y bien. lo tiene ahí de recuerdo porque es muy, muy fanática. Qué buena, saludos para tu mamá, pues entonces. Me encanta. No tanto saludo a mi mamá porque ¿Por todavía no qué? nos escucha. Ah, Mi no, tía está sí, pero mi pendiente. mamá no. Ya, eso es solamente para la tía. Sí, ¿Qué iba a decir yo? No me puedo acordar de este cantante Luna, que tiene apellido Luna. Que ¿Diego también es Luna? gaucho. no sé. Él también tiene muy buena música. Bueno, pero él, claro, es como un gen más de hombre, pero igual muy buena música que algún día podríamos ir a cachar. Sí. Un tema que obviamente por derechos no podemos tocar, quizás es Daisy de Kevin Johansen, que quizás es una aproximación al tango, a la milonga argentina, pero con una letra que es muy, muy... que va a sorprender a quienes lo escuchen por primera vez, porque habla de Daisy la come hombres, pero que es un travesti. Ah. Entonces, el video es muy bueno, ahí es mucho más explícito, pero al escuchar la canción uno dice, cualquier música puede abordar cualquier tema. Me acordé del El Gran Varón. Ahí como fuimos más por la salsa, pero habla de eso. Sí, ¿no? sí. Y es entretenido Nicasio eso. Luna se llama. Nicasio el Luna. cantante, también lo recomiendo. Ahí tienen para agregar a su lista de Spotify o buscar en YouTube, pero es interesante eso de cómo jugar con los temas dentro de la música, de cómo hacer algo, como hablábamos en otro capítulo, de meter en lo no tan tradicional dentro de otro género para que se pueda interpretar y que llegue a más gente. Sí, o sea, igual creo que uno puede siempre mantener un poco lo elemental. Como que me acordé hace muy poco que vi a José Cebes de Inti Illimani Histórico y él hablaba de Patricio Más, hablaba de eso. Con una columna que escribiste hace poco sobre Inti Illimani Histórico. Sí, y él hablaba de eso, hablaba que él mantenía un poquito lo elemental y de que iba jugando, transformando y siendo muy innovador y seguía haciendo folclore. Sí, yo creo que la música principalmente, o todas las artes, tienen esto de ser medios travestis, medios transformistas, que no podéis dejar de quedarte en lo clásico. O sea, performático, puedes. no Claro, sé. podéis quedarte en lo clásico, pero si quieres hacer algo propio, algo con tu propia voz, estás obligado a intervenirlo y a modificarlo. Si no, vas a repetir las ideas de otro. Pero tenéis que meterle tu Mamá, cuchara. A propósito. ayer hizo este man que este agua Sí, son erizos de mar. existe, Ujú. que nunca veo. ¿Vamos a ver en la semana? Y son Muy muy bien. ricos. No quería decir esa parte. Pero acá somos todos súper buenos para comer marisco, pescado y todo. Sí, la Mariana desde chica corría así a la cocina cuando había pescado. No, sí. Así. Hoy estuvo súper entretenido aquí como explorando el territorio desde lo que tiene que ver lo que está pasando en el mar, lo que esconde el mar y también lo que esconden acá la vida nocturna. Ojalá que en un momento alguien nos llegue con un relato.
Yo Sí. como que eso me encantaría tener. Un relato que venga desde el tango. Alguien que pasó las penas con el tango en un bar, que se enamoró con un tango, no sé. Yo creo que hay por ahí algo. Hay algo ahí, pero... Sí, que todavía falta tomar. Como que se sabe cuáles fueron los músicos, se saben cuáles fueron los temas, los lugares, pero ¿qué pasó? Vamos a tener que bucear un poquito a ver si Mm. encontramos algún relato. Sí. Oye, qué buen programa. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Este es el capítulo número... 4, 5, no sé, estoy perdido. Vamos por ahí. ¿4? ¿Será? ¿O el 5? Yo creo que es como el 5. El 5, sí, debe ser el 5. Pero cada capítulo tiene su magia y hoy día tuvimos la magia del